Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches al auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a este segmento Los Libros de Esperanza para Imagen Multicast. Hoy tenemos pues el gran honor de contar con Mónica Ojeda, que nos va a hablar de su novela, su más reciente novela, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, pues me gustaría que sea nuestro auditorio quien te escuche hablar de esta novela, que de entrada a mí me gustaría que nos explicaras tanto de qué se trata como este término en el que se ha acuñado la novela, que es gótico andino. Ah, pues ¿Tú qué mira, la opinas de eso? Pues me gusta la categoría, solamente que no sé si se puede englobar todo lo que yo hago dentro de tal Claro. categoría, pero sí, siento que de todas maneras tiene que ver con una exploración del miedo en una geografía muy específica, que es la de los Andes, con todos sus mitos, sus narraciones orales, su propia literatura, su manera de entender el territorio, etcétera, etcétera, y trabajar como el miedo también es un elemento narrativo, ¿no? Que articula de cierta manera los terrores historiográficos y socioculturales de determinadas regiones, ¿no? En Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol yo quise trabajar varios temas. El primero es qué pasa con los cuerpos cuando están atravesados por el miedo y por el abandono y de repente se encuentran con la fuerza de la música, que es una fuerza bastante arrolladora y que conecta de cierta manera ese cuerpo en delirio, apasionado, pero también sufriente y llagado con las ganas de vivir, ¿no? Y con ese ímpetu, esas ganas de celebrar, incluso cuando uno está cerca de situaciones hostiles o cerca de la muerte y de la pérdida. ¿M? Y la novela comienza con dos chicas muy jóvenes de 18 años, Noa y Nicole, que suben a los Andes a un festival de música experimental que se realiza en las faldas de un volcán. En ese festival de música, ellas también se confiesan una verdad y es que una de ellas va a ir a buscar al padre que la abandonó hace mucho tiempo atrás cuando ella era una niña. Y por lo tanto el viaje ya no se convierte nada más en la huida hacia la fiesta, sino de hecho a confrontar los dolores más grandes, como puede ser el dolor de que te abandone la persona que supuestamente tendría que haberte protegido y cuidado desde que eras pequeña, ¿no? Claro. Oye, y a mí me parece que esta ambientación que tú logras con esto, con los volcanes, con la música, que se convierte en una suerte de personaje también. O sea, son sumamente importantes dentro de la narrativa de la novela porque ayudan a transmitir como estas emociones y estas sensaciones que van acompañando a los personajes. ¿Cómo es que ya decides tú utilizar estos elementos convirtiéndolos casi en un personaje más de la novela? Sí, a mí me interesa pensar mucho el territorio como algo que de cierta manera moldea la manera que tenemos de sentir y de pensar. Creo que de hecho eso es lo que ocurre. Creo que no es lo mismo vivir en una ciudad que frente a una montaña, que frente a un volcán, que vivir frente al mar. Las geografías también generan una geoescritura y terminamos escribiendo y pensando también de acuerdo a cómo nuestro cuerpo se adecua a ellas. En ese sentido, en la novela hay viajes, digamos, de volcanes a volcanes en momentos emocionales álgidos para los personajes. Por lo tanto, esas montañas terminan de cierta manera encarnando lo que significa estar en un momento de ebullición y en un momento en donde parece ser que el desastre está muy cerca, pero también toda la vida y toda la belleza. Los volcanes terminan siendo no solamente un espejo, sino también parte de ese mismo cuerpo que está conmocionado. Claro, y hay una metáfora también en la parte de que se simbra, ¿no? Que están a punto de erosionar en algún momento dado. Yo tuve la oportunidad de vivir en Chile y entiendo perfecto cómo este impacto que te producen esa cordillera, esos volcanes que te sientes que son inmensos y que te transmiten emociones ya nada más por estar ahí, cerca, ¿no? Sí, Viviéndolos. sí, totalmente. Yo recuerdo cuando tenía, no sé, 19 años y fui por primera vez a los Andes porque yo soy de la costa de Ecuador, no de la zona andina, y viajé con mi novio de entonces y recuerdo que vi por primera vez un volcán además lagrimeando lava por la noche y era la primera vez que estaba enamorada y todo me pareció como
como si de repente hubiera una sinergia entre la emoción, esto es una cosa muy decimonónica, pero esta sinergia entre la emoción, tu etapa de vida, pero también el territorio en donde esa vida acontece, ¿no? Y me parece que eso es algo interesante también porque no instrumentalizamos de esa manera el territorio, no es un mero escenario, no es un paisaje, es algo que está vivo, que también tiene que ver con la manera en la que entiendes el mundo e incluso tus propias emociones. Claro, y en el caso de tu novela, que un volcán en erupción que va soltando la lava, también es como que va barriendo, que va lentamente tapando absolutamente todo. Entonces creo que usas muchos símbolos en la novela que son muy bellos, que son de una calidez y de un dolor también, ¿no? Que acompañan a todo este trance de los personajes que van a buscarse y que luego encuentran unas respuestas que quizás no son las que queremos, pero son las que eran necesarias. Sí, yo siento que hay algo que la naturaleza nos está diciendo constantemente y es que vivimos en una especie de movimiento cíclico en donde la belleza está al lado de la destrucción y la vida está al lado de la muerte y todo está junto y todo se nutre de lo otro. Y creo que eso es algo difícil de aceptar, sobre todo cuando somos cuerpos que están atemorizados por tantas violencias, por pérdidas, por enfermedades, etcétera, etcétera. Los personajes de mi novela son muy jóvenes y sin embargo ya tienen contacto con la muerte y entonces en ese sentido creo que ellos tratan de lidiar con esa contradicción de la vida y la muerte a través de estos paisajes, de estos territorios, de la música también, que justamente lo que hace es aglomerar esa experiencia. A veces una canción puede hablarte de la muerte como ningún otro poema y sin embargo estás bailando porque la música termina llevándote a ese movimiento del cuerpo, ¿no? Me parece que el arte es ese espacio, ¿no? En donde de repente se encuentran cosas que pareciera que no pudieran encontrarse, ¿no? Claro. Y anclar tu novela en el año 1500 algo, que es el mundo andino, en el calendario del mundo andino. ¿Por qué Ujú. lo haces de esa forma? ¿Por qué te anclas también con la parte de los chamanes y todo eso? Que a mí me pareció súper interesante. Sí, yo creo que estaba bastante afectada durante la escritura por otra temporalidad, porque creo que además el tiempo del dolor es un tiempo distinto, te obliga a pensar en otros términos, ¿no? Y a partir de esa idea, de repente me volqué también en el territorio en donde se iban a mover los personajes, que es el mundo andino, y el mundo andino entiende el movimiento del calendario, el movimiento del tiempo como un ciclo, más que de esa manera occidental lineal en donde el pasado está atrás y el futuro está adelante. De hecho, Alton Krenak habla del futuro ancestral, ¿no? Esa especie de oxímoron, ¿no? No se puede pensar el futuro sin esa ancestralidad las personas que piensan desde el mundo andino. Y los personajes que suben a este festival de música lo que se encuentran es una mixtura que yo creo que representa también el mundo mestizo andino, esa mixtura que está llena de contradicciones y de opuestos, en donde convive el pensamiento ancestral, chamánico de los yachaks andinos, con todo el movimiento New Age que es globalizatorio y que en muchos casos es vacuo y ofensivo para las filosofías ancestrales. Pero es que vivimos en ese mundo en donde convive lo uno al lado de lo otro. Y el festival de música tiene eso, y lo mismo tiene rock con yarabí, que salsa gótica, que mixturas de géneros que parecerían ser imposibles, el Kapishka Funk. Es un lugar bastante delirante, un espacio delirante que genera otra temporalidad, ¿no? Y ese calendario andino, de cierta manera, lo que hace también es eso, ¿no? Dinamitar la imaginación hacia un tiempo que no necesariamente corresponde a nuestra manera de entender el tiempo, sino a una forma a otra de entenderlo, de entender ese futuro ancestral, ese lugar casi retrofuturista. Ujú, claro. Y una cosa más, tu novela empieza con el oído es el órgano del miedo, que este es una cita textual, ¿no? Y a mí me parece que es la conexión perfecta con toda esta ambientación, con la música, con los volcanes y todo. Por eso empieza así, ¿cierto? Sí, sí, esta es una frase de Nietzsche, que es un autor al que seguí mucho porque tiene muchas reflexiones en torno a la música también.
Me interesaba mucho pensar cómo cuando estamos dolidos o estamos llagados, es decir, cuando estamos con miedo, porque el miedo significa estar herido y tener miedo a la herida, porque ya sabes lo que es la herida, ¿no? Como cuando estamos en ese estado nos refugiamos en la música para el dolor, la música para la pérdida, la música para cuando nos sentimos desamparados. Y la música termina, sí, siendo un refugio, pero también es un lugar que despierta incluso las peores pesadillas. Y es por eso que a veces lloramos con una canción o a veces una sinfonía nos puede dar miedo, nos puede atemorizar. Cuando escribía la novela sí que hice una investigación muy profunda sobre toda esa nocturnidad de la música, la cantidad de leyendas que hay sobre la música y el diablo, el tritono, los tonos prohibidos, los cantos que llaman a los muertos. Hay una cultura de la música y lo paranormal, si quieres, por decirlo de alguna manera, muy grande, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver precisamente con la idea de que en nuestro inconsciente habitan muchos monstruos y muchos fantasmas del pasado y que tienen una manera de salir en las obras de arte, en este caso en la música, pero también lo podemos pensar en libros, en pintura, en teatro, etcétera, etcétera. Y por último, ¿en quién te inspiras tú? Me imagino que cuando uno escribe, narramos la vida de acuerdo o basada en ciertas vivencias que son muy cercanas a uno cuando está escribiendo. En este sentido, tus dos personajes principales, Nicole y no, ¿en qué tan, qué tanto hay de ti en ellas? Yo creo que hay mucho de mí, pero no específicamente en un personaje. Creo que está repartido, está regado. En todos los personajes que creo hay algo de mí. Y luego también es verdad que son dramáticamente distintos a mí. No hay ninguno que sea yo y sin embargo pongo muchas de mis experiencias en ellos y a veces llevo esas experiencias a límites que no necesariamente corresponden a mi manera de pensar. Yo creo en la escritura como un lugar de desplazamiento, no solamente como un lugar de profundización en el yo, sino también de desplazamiento del yo. Cuando el yo se va a otro territorio a generar otras ideas, otras emociones posibles, otras experiencias, y en ese sentido es bastante liberador, ¿no? La escritura te lleva a pensar desde otros lugares. Por ejemplo, en Chamanes hay un personaje que es el padre de Noah, que tiene capítulos enteros en donde habla él, y yo logré empatizar con ese personaje, pese a que es un padre abandonador, un hombre de 50 y pico de años, es cazador, o sea, yo estoy en contra de la cacería, en contra del abandonamiento de los hijos, y no soy madre y no sé lo que es tener hijos. Y sin embargo, escribiendo este personaje, empaticé con sus fallos, con sus dolores, como hubo un punto en el cual de repente dejé de odiarlo como lo odiaba al principio cuando lo imaginé, y la escritura me hizo entenderlo desde un lugar humano. Creo que eso es lo que pasa en la escritura, ¿no? Ese descentramiento del yo, pero de cierta manera para llegar a un yo más consciente de lo que es ser un ser humano en esta tierra, ¿no? Claro, que a mí eso me impresiona mucho, cómo a pesar de no estar de acuerdo con ciertas posturas y decisiones, la literatura es capaz de llevarte a ese lugar de empatía, de comprensión, de decir, bueno, comprendo y todo, aunque no esté de acuerdo. Y eso te abre la mente, te abre a la otredad, te abre como a muchas cosas que desde tu propia perspectiva, sin que te muevas de ahí, sin que haya algo que te haga voltear a otro lugar, pues no lo logras y que eso es la Totalmente. maravilla de la literatura. Y sentí un poco lo mismo que tú en este personaje del padre, fíjate. Ujú, Y, y que te confronta, porque dices, ¿cómo a pesar de no estar de acuerdo, puedo llegar a sentir esa comprensión, ese no juzgar a la ujú. mejor a priori, ¿verdad? Sí, Bueno, totalmente. Mónica, pues un gusto platicar contigo. Voy a repetir el nombre del libro, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol. Es un libro que encontrarán en todas las librerías, en todos los formatos. Yo les recomiendo mucho que se acerquen a él. Está dividido en siete partes, que son las partes del calendario andino, ¿cierto? Como los ciclos. Sí. ¿Verdad? Y me parece que es una lectura novedosa, una lectura que te va a mover y te va a conmover por todo este acompañamiento también musical y ambiental que tiene que ver con esta naturaleza tan fantástica, tan impactante que son los volcanes, ¿no? Muchísimas gracias.
Larga Muchas vida a tu gracias. libro, mucho éxito y que se siga leyendo y se siga vendiendo mucho. Gracias, Mónica. Gracias, un abrazo. Recuerden, donde hay libros hay esperanza. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Los Libros de Esperanza en YouTube, en Instagram y en Facebook.